¿Qué tal? Vamos a empezar a hablar un poco de redes bayesianas con Python mediante la librería Piagrum. Estamos utilizando en esta ocasión Colab, que nos facilita un poco la ejecución del mismo para llevarlo paso a paso. De acuerdo, aquí la primera parte que vamos a ver es que, bueno, Piagrum es una librería que está dedicada, como aquí lo dice, a la parte de las redes bayesianas y a modelos gráficos de probabilidad, ¿no? Modelos gráficos probabilísticos. Entonces vamos a aprovechar eso como para tratar de utilizarlo en nuestro script para ver el funcionamiento del mismo. Para ello, primero lo que tenemos que hacer es al abrir Colab, pues básicamente no tiene instalada la librería, entonces nosotros le pedimos que la instale y entonces ya que la tengamos ya bien instalada, podemos aplicarla. ¿De acuerdo? Vamos a importar de primera mano el paquete de Piagrum utilizando esta parte, le llamamos GUM, que es la que nos va a ayudar a crear la red bayesiana. Entonces le vamos a llamar BN como de Bayesian Network y le vamos a poner que la vamos a crear y le vamos a decir que nos diga cómo está creada. Entonces, en ese momento, cuando le damos que corra, aquí vemos que tenemos 0 nodos, 0 arcos. De acuerdo, aquí lo que sigue es que vamos a empezar a construirla. Para que tengamos una mejor visualización, pues vamos a importar la librería, la parte de notebook de Piagrum como un GNB, ¿no? Ya que lo tenemos aquí, vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar a determinar esta parte de las redes bayesianas. El ejemplo es este. Se hizo cierto estudio en donde se determinaron cuáles eran las relaciones entre que una persona pudiera tener un infarto, dependiendo si tenía cierta presión, si la tenía alta, la tenía baja o la tenía normal, si era fumador, si llevaba deporte o alimentación equilibrada, ¿no? Entonces, en esa relación, cuando se hizo el estudio, se determinó esta red bayesiana con estas probabilidades, ¿no? En ese estudio se determinó que la probabilidad de que la persona o las personas que tomaron los datos era de que si podía ser deporte era de 0.1 y de que no era de 0.9. O sea, el 90% de las personas que se tomaron de la muestra pues no hacían deporte y el 10% sí. De la alimentación equilibrada pues estábamos del 40% si era equilibrada, el 60% no. Y con esas dos pues se supone que se puede hacer la inferencia o la probabilidad si tenían una presión alta o normal. Entonces, aquí tenemos la tabla donde dice, bueno, una persona que tenía equilibrado la alimentación y que si hacía deporte, su probabilidad de que la presión sanguínea fuera alta era del 1% y que fuera normal del 99%. Y si era no equilibrada, aún haciendo deporte, pues era del 20% alta y del 80% normal. Equilibrada en la alimentación y no deporte era del 25% alta y del 75% normal. La no equilibrada y que tampoco hiciera deporte era del 70% alta y del 30% normal. Si a esta le sumamos nosotros el perfil de la parte del fumador, pues entonces tendríamos una relación con la parte del infarto. Para esta parte y a las personas que se tomaron de muestra para determinar estos porcentajes, se determinó que, bueno, el 60% no era fumador. Y la relación entre la presión y el fumador para la parte de un infarto se ve aquí, ¿no? Si nosotros tuvimos una presión alta y éramos fumadores, teníamos un 80% de que pudiéramos tener un infarto. Si era la presión normal y de todas formas era fumador, era un 60% que se pudiera tener un infarto. Si la presión sanguínea era alta y el fumador era no, o sea, que no fumaba, entonces era un 70% es de probabilidad de la presión, de la probabilidad que la presión sanguínea nos ayudara a tener un infarto. Y bueno, si era normal y no era fumador, pues un 30% que pudiera. De acuerdo a la parte de la raíz bayesiana, nosotros vamos a estar haciendo los cálculos de probabilidades de todas las variables mediante la relación que podamos obtener entre sus valores contra sus padres, ¿no? Entonces aquí tenemos que, bueno, el cálculo se va a hacer de esa manera, ¿no? Con la probabilidad del deporte, la probabilidad de la alimentación, la probabilidad de la presión sanguínea dada la alimentación y el deporte, la probabilidad del fumador y la probabilidad del infarto dada la presión sanguínea y la parte del fumador. Para describir todo esto y empezar a construirlo, pues primeramente vamos a crear lo que son los nodos. Los vamos a utilizar con una
metodología que se llama etiquetado de la variable. Hay otro tipo de estructuras que podamos tener, pero aquí esta nos va a ayudar para que quede más claro, ¿no? Entonces nosotros definimos diciendo, bueno, pues nuestro primer nodo se llama deporte, sus valores son sí y no, la alimentación pues, es equilibrada o no equilibrada, la parte de la presión sanguínea la pusimos como sanguínea, alta y normal, fumador, sí o no, y infarto, sí o no. Nosotros los creamos aquí y podemos ver cuáles son los nodos que nosotros hemos creado. Aquí los tenemos, ¿no? Lo que sigue es darle pues, los arcos en la red bayesiana, ¿no? Las relaciones que vamos a tener de quién es el padre de quién. Y bueno, esas relaciones pues las vamos estructurando aquí con los arcos, ¿no? Aquí nosotros empezamos y tomamos que, bueno, el arco de alimentación a presión sanguínea y del deporte a la presión sanguínea. Con estos dos nosotros estamos diciendo que, bueno, la presión sanguínea pues sus padres vienen de la parte del deporte y de la alimentación. Después agregamos por la parte que tiene que ver con el infarto, con la presión sanguínea del fumador, con el infarto, ¿no? Aquí los tenemos, ya las pusimos y le dijimos cómo iban para al final nosotros tener una red bayesiana de este tipo, ¿no? Donde ya tenemos toda la relación que se puede ver, ¿no? Esta es una estructura similar a la que tenemos aquí. Lo único que nos falta ahora es pasar pues los porcentajes de probabilidades para que podamos hacer uso de la red bayesiana, ¿no? Aquí nosotros vamos a crear la tabla de probabilidades. La primera que vamos a crear es la de alimentación. Aquí le decimos, bueno, pues simplemente es 0.4 para la equilibrada, 0.6 para la no equilibrada. Aquí ya la cargamos con el bn.cpt. Aquí para la parte del deporte también le ponemos, y aquí la tenemos, en el deporte sí y no. Y para la parte de esta, que era la de la sanguínea, pues entonces también la determinamos así, dándole todas las características, ¿no? Cuando la alimentación se equilibra, el deporte es que sí, aquí tenemos los diferentes valores. Nosotros los agregamos y ya automáticamente tenemos aquí la tabla de probabilidades. Posteriormente también hacemos la parte del fumador y la parte del infarto, ¿no? Ya las tenemos. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos ver ya todo nuestro modelo que construimos, todo completo con todas nuestras tablas de probabilidades ya definidas, bueno, pues utilizamos esta instrucción que se llama side by side, que nos va a ayudar a tenerla toda, ¿no? Entonces, aquí la tenemos. Aquí podemos ver la estructura. Este es mi red bayesiana. Aquí tengo la probabilidad del deporte, la probabilidad de alimentación, la probabilidad de la presión sanguínea, del fumador y del infarto. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos nuestra red construida. Lo que sigue es pues la bondad que nos presenta la red. La red nos presenta hacer inferencias. Entonces, la librería nos marca que ellos pueden realizar dos inferencias. Una que se llama una inferencia exacta con una que se llama Goom-Lazy Propagation, que es un método de inferencia que transforma la red bayesiana en un hipergráfico llamado árbol de unión, y en ese árbol empieza a construir los cálculos de la inferencia. O puedes hacer una inferencia muestreada utilizando el GUM.GiveSampling, donde su motor de inferencia aproximado que utiliza algoritmos de muestra para generar una secuencia de muestras a partir de la distribución de probabilidad conjunta. ¿De acuerdo? Para este caso nos vamos a utilizar la inferencia exacta, que bueno, pues es una de las características que tiene, además de que el procesamiento de cómputo pues nos va a ayudar. ¿Vale? Nosotros creamos y le decimos que vamos a hacer la inferencia y entonces nosotros podemos probar ya nuestra red bayesiana. Hay dos formas. La primera va a ser una inferencia sin evidencias. Pues esas sin evidencias quiere decir que ya propagó todas las probabilidades y sacó todas las relaciones y entonces simplemente yo quiero saber con esa inferencia cuál va a ser la probabilidad en la parte sanguínea sin darle valores de entrada, simplemente de una evidencia nula. Yo hago el cálculo y entonces me va a decir, bueno, pues la presión sanguínea es que pueda ser alta, va a ser de 0.48 y que sea normal de 0.51, con todas las probabilidades que yo le he puesto de manera natural y con la inferencia. ¿De acuerdo? Otra forma que yo puedo visualizarlo, que bueno, pues puede ser mejor para esta parte, pues es en este sentido, ¿no? Donde yo puedo verla alta y normal. Ahora, tengo una segunda que puede ser con evidencia. En esa parte de la evidencia yo le voy a decir, oye, a ver, dame la probabilidad de tal estado, de tal nodo, considerando que yo ya le estoy metiendo una evidencia que yo ya conozco, ¿no? Por ejemplo, aquí le vamos a poner el valor de 1, que es la presión alta, y quiero que me entregue la probabilidad de un infarto con este dato. Cuando yo lo corro y entonces me dice, bueno, con este dato de la sanguínea alta, siendo la inferencia, pues entonces tú tienes un 74% de probabilidad de que si tengas un infarto y un 26% de que no, a partir de toda la inferencia, ¿no?
Otro ejemplo es que, bueno, pues yo le pudiera poner otra parte y decir, bueno, pues si yo sí tengo un infarto y tengo una presión alta, que me haga una inferencia y que me calcule si mi alimentación es equilibrada o no es equilibrada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hago esto, pues me da, y me dice que pues es el 81% de que no es equilibrada. Entonces, la realidad es que, bueno, pues quiere decir que yo si tuve un infarto, y si tuve una presión sanguínea alta, es probablemente que no me haya cuidado con mi alimentación. ¿De acuerdo? Otra forma de representación, bueno, pues se puede utilizar el GNB, como decíamos, y podemos utilizar de esta manera con una estructura donde nos pueda dar con una barra, una gráfica de barras y nos puede decir, bueno, pues el 81.18 es no equilibrada y el 18.82 sí es equilibrada tu alimentación. También le podemos agregar evidencias como arriba. Yo le puedo decir, a ver, pues muéstrame el posterior, si el infarto es sí, si el fumador es sí, y para la parte del deporte. Entonces, aquí para la parte del deporte, pues me daría esta parte, ¿no? Que un 91% quiere decir que no hago deporte y un 8.98 es que sí, las personas hacen deportes y tienen esas características o esas evidencias que tenemos, ¿no? A partir de la inferencia de la red bayesiana. Podemos ver toda la red bayesiana sin inferencia, o sea, sin evidencias a partir de la inferencia, y aquí está, ¿no? Esta es la normal, esta es la que con todo lo que estuvimos dándole valores y calculando, pues es como se va estructurando, ¿no? Por ejemplo, estas que solo son de entrada, que son consideradas como padres, pues entonces estas sí respetan la probabilidad que le pusimos la primera vez, ¿no? La primera vez de la probabilidad del deporte, si vamos un poquito más arriba, podríamos ver que la probabilidad del deporte era 0.1 y 0.9 y la de alimentación es 0.4 y 0.6. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, aquí están. Esas dos se respetan, igual como la del fumador. La que sí no se respeta porque tiene una inferencia con la parte de todo lo que va influyendo es esta, la parte de la presión sanguínea y la parte del infarto. ¿Sale? Nosotros también podemos agregarle a esta una evidencia dura y ver cómo se desagrega en toda, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo que sí tuve un infarto, pero no hice deporte, pues entonces me marca las probabilidades de todo lo demás, ¿no? Aquí se pone en otro color las que yo estoy dando por defecto como una evidencia dura. Entonces me quiere decir que si yo podría, oye, ¿cuál es la probabilidad de que tenga yo una presión alta? Pues es del 65.62, ¿no? Y de que tenga una mala alimentación o que no esté equilibrada, pues un 65.89. También podemos incluir algo que le llamamos evidencia blanda, que son valores entre 0 y 1, donde, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, pues yo tengo una alimentación equilibrada, pero en la parte sanguínea le doy otros valores, ¿no? Le pongo valor de 0.3, de 0.7, y entonces aquí me da la otra estructura, ¿no? También, bueno, pues puedo inferirla con objetos que le llamamos parciales, en donde yo puedo decirle, a ver, yo te doy estas evidencias que son blandas, pero quiero que me saque solamente estos targets, ¿no? El del infarto y el del fumador. Pues cuando lo tengo de esa manera, pues solamente va a decir, mira, pues es que yo te estoy presentando el fumador, estoy presentando el del infarto. Ahora, con estos targets, ¿por qué el infarto no, perdón, por qué el fumador no tuvo un detalle? Bueno, pues porque este es un padre que va alimentando esta parte, el único que se va a cambiar es el del infarto, porque sí viene una relación entre la parte del deporte, la alimentación y la parte sanguínea. Entonces, estos dos son los que tienen la evidencia blanda que para que nos pueda generar esta parte del infarto, ¿no? Y entonces, bueno, así de manera muy rápida, esta es una forma como tú podrías experimentar eh, con las redes bayesianas y podrías ocupar todo lo que tenga que ver con esta poderosa herramienta para tratar de hacer inferencias, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo, pero yo te puedo dejar ahí alguna liga donde puedes encontrar otro tipo de ejemplos que puedan ayudarte a comprender más. Espero que te sirva y gracias por tu atención.